Bien, ayer quedamos en hacer una relación entre la derivabilidad y continuidad, ¿verdad? Voy a bajar la clase de ayer para que hagamos un repaso. Creí que no la iba a necesitar, pero sí la necesito, porque había un ejercicio ahí al final. Quiero que vean. Perdón, perdón, estoy revisando los últimos ejercicios de ayer para continuar con la derivada. Básicamente quiero que observen la relación que hay entre derivabilidad y continuidad. Estábamos analizando, creo que el último caso fue de seno de x, que era derivable aquí, que no era derivable aquí a pesar de ser continua. No es derivable en x igual 0 y no tiene recta tangente tampoco ahí. Pero este caso, venían estos dos casos siguientes. A la izquierda, la derivada lateral, a la izquierda más infinito, a la derecha más infinito, a la izquierda menos infinito. Y luego encontramos ahí que la función no es derivable, porque si el límite es infinito, ya sabemos que no existe, ¿va? Entonces, si no existe límite, la derivada no existe tampoco. Sin embargo, ahí se toma como que hay recta tangente vertical. Si los límites laterales, en este caso los límites laterales son diferentes, les dije, pero también se acepta como recta tangente vertical cuando los límites laterales son infinitos. Entonces también hay una recta tangente vertical. Y le hacía una relación de que solo toma como rectas tangentes verticales cuando los límites laterales son de igual infinito, más infinito ambos o menos infinito ambos, como este caso. Y este no lo toma como recta tangente vertical, sin embargo nosotros sí lo vamos a tomar porque hay también Leitol toma como, hay otras versiones, pues toma esto como recta tangente vertical. Bien, ¿qué pasa si no es derivable y no es recta tangente vertical? Lo que ustedes deben de ver es que cuando esto sucede, digamos que el límite cuando x tiende a menos infinito a menos 1 no, perdón, esta es. El seno de x menos x es esto que está aquí, ve, esto. Cuando x tiende a 0 por izquierda, la función tiene un número y por derecha tiene otro número. La derivada no existe ahí, a pesar de que es continua. Pero la diferencia con los dos últimos es que las derivadas son infinitas y estas existen, son números. Entonces vamos a ver, en algunos momentos a ustedes les toca hacer gráficas y entonces si le dicen, por ejemplo, en tal punto no existe porque los límites laterales son diferentes, entonces lo que va a hacer un pico ahí.
Entonces, cuando le dice, los límites laterales son infinitos, entonces usted va a hacer esta forma aquí. Eh, em, la figurita con simetría, va. Para la izquierda, a la derecha, lo mismo, pero aquí no es simétrica. Es un pico así asimétrico. Aquí se dispara una recta y luego aquí viene una curva. Son diferentes. Entonces, lo que deben de distinguir es, si tiene una forma como esta, entonces probablemente los límites eh, son diferentes. Existen, pero son distintos, pero siempre no es derivable. Aquí los límites son infinitos, pero tiene recta tangente vertical, aunque no sea derivable. Y en el último caso, vean el último caso, mire que aquí hay una discontinuidad. ¿Qué sucede? Que por izquierda da más infinito y por derecha da más infinito también. Ojo, como que hubiera una recta tangente vertical, ¿verdad? Pero f' en cero no existe, f es discontinua x igual 0 y no tiene recta tangente vertical. No tiene recta tangente de ninguna, pues, en x igual 0. ¿Cómo lo distingue usted? Bueno, tiene una discontinuidad. Y aquellas, las anteriores, por ejemplo, usted diría, bueno, pero aquí me confundí. Aquellos dan infinito y tiene recta tangente vertical. Y este dan infinito y no tiene recta tangente vertical. La única diferencia es que estas son continuas. Estas son continuas y esta no es continua. Esa es la diferencia. Aunque los límites sean infinitos. Habían preguntas antes en presencial donde el estudiante le decían ahí, la recta tiene en un punto, una función tiene límites infinitos, entonces tiene recta tangente vertical. El estudiante contestaba muchas veces que sí, pero no, era falso. ¿Por qué? Porque hay casos donde son infinitos, pero no tiene recta tangente vertical, porque no es continua la función ahí, ¿verdad? Bien, conclusiones aquí. Vamos, revisemos estas conclusiones que están relacionadas. Aquí va a quedar un poquito de desfase para estudiantes que ayer no vinieron, porque esta es continuación de la clase de ayer. Pero para los que vinieron, vamos a remarcar y recordarles lo que vimos ayer. Una función no es diferenciable en un número A. Sí. ¿Cuándo no va a ser diferenciable? Oiga bien, ¿cuándo no va a ser diferenciable? Cuando tiene una discontinuidad de cualquier tipo. Una función es discontinua en un punto, no puede ser diferenciable en un punto, o sea, en ese punto. O sea que para que sea diferenciable ahí, la condición es que sea continua. Ahora, ¿es condición suficiente? No. En matemática están esos temas que, bueno, que ustedes los conozcan cuando una es condición suficiente y necesaria. En este caso, la condición es suficiente, pero no es suficiente, perdón. Es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque para que sea diferenciable ahí, tiene que ser continua necesariamente. Pero no es suficiente porque hay funciones que son continuas en un punto, pero que no son derivables, como es el caso, estos dos últimos casos, estos penúltimos casos que vimos. Las funciones son continuas, pero no son derivables ahí. Es una condición, la continuidad es una condición necesaria, pero no es suficiente. Otra, ¿cuándo no es diferenciable? Cuando tiene un vértice o pico. En un punto donde hay un vértice o un pico, la función no es diferenciable o no es derivable. Y tercero, cuando tiene una recta tangente vertical. Tiene recta tangente vertical, ahí en ese punto no es derivable. Bien, ¿cuáles son? Vamos a repetir los casos donde no es derivable. 1, cuando no es continua. 2, cuando hay un pico o un vértice. 3, cuando la función tiene una recta tangente vertical en ese punto. Ese es como una especie de resumen de los casos que vimos anteriormente.
Ahora, una función puede ser continua en A y no diferenciable en A. Estamos como rematando, a eso ya lo estamos diciendo varias veces. Una función puede ser continua en A, pero no diferenciable en A. ¿Cuál es la característica principal? Tiene una recta tangente vertical ahí. Ahora, una función continua en A f de A puede no ser diferenciable en A y tener recta tangente vertical, es lo que estábamos hablando. Donde no es continua, pero tiene recta tangente, tiene que ser recta tangente vertical. Una función discontinua en A no es diferenciable en A. Eso no tiene discusión. Ni tampoco si no es continua en A y no es diferenciable, entonces tampoco va a tener recta tangente en A f de A. Y este en rojo es contundente, ¿verdad? Si una función f es diferenciable en x1, entonces es continua en x1. Cuando estábamos estudiando, en el caso mío, confundía que la continuidad me daba diferenciabilidad. Eso es como que lo más fácil de pensar. Es continua, es diferenciable, pero no es así. El teorema, este es un teorema. El teorema lo que dice es que si la función es diferenciable en un punto, seguro va a ser continua ahí, pero no al revés. Bien, eso es en cuanto a una relación entre derivabilidad y continuidad. Quiero saber si les envié este resumen ayer. Como hay estudiantes que mandan a pedir inclusive los resúmenes, me imagino que sí, eso ya lo habían revisado. Pero de todas maneras, voy a ver. Sí, sí lo envió Oli. Ahí está. Ahí está. Correcto. Bien. Ahora vamos a ver algunos ejercicios que se resuelven usando esas dos cosas, la derivabilidad y la continuidad. Son ejercicios que se resuelven usando las dos definiciones, continuidad y diferenciabilidad. Vamos a ver, voy a lanzar un par de preguntas porque no esté tan monótono esto, solo yo hablando. ¿Cuándo una función es continua en A? ¿Cuándo una función es continua en A? Ingenieros, no se escuche, no se escucha, no se escucha. Cuando es Oh, derivable. no, hable, hable. Las laterales sean iguales mientras no haya un pico en la gráfica entre ese límite. O sea, no sé si me voy a entender. No, no es eso. Cuando Una A por función es la continua izquierda, en A si es derivable en A. Tampoco. Cuando Vamos, f de a existe incompleto. y también el límite, cuando x tiende a A, Incompleto. Una función es continua si es continua en todos los puntos de su dominio. Frío. Cuando existe A y los límites de A. F de A, quiero decir. Tibio. Cuando los límites laterales son iguales. No. Hubo alguien que anduvo cerca de la respuesta, pero no completa. O sea, cuando f de a existe, me dijo. Y luego me dice, cuando los límites también existen. Una función es continua en A cuando la imagen es igual a la límite en A. Función es continua en A simple, porque
Solo debe de manejar, porque este es del examen anterior, con razón los resultados no son tan buenos. Una función es continua en un valor A cuando el límite en A es igual a la imagen en A. O sea, f de A es igual al límite cuando x tiende a A. Esa es la respuesta. Una función es continua en A cuando f de A es igual al límite cuando x tiende a A. Si lo quiere decir en palabras, debe decir la imagen igual al límite. Esa es una definición anterior. En este punto ya se debería de manejar perfectamente eso. Pero de todas maneras estábamos para reafirmar, para reforzar todas esas cosas. Entonces, y una función es diferenciable en A cuando. Cuando es continua en A. Acabo de decir que la continuidad no me da diferenciabilidad. Si no, véanlo aquí, ahí lo tenemos en la pantalla todavía. Una función es diferenciable en x igual 1, entonces f es continua en x igual 1. Una función continua en a f de a puede ser diferenciable en a y tener recta tangente en a f de a. Una función continua en a f de a puede no ser, puede no ser diferenciable en a. Entonces, cuando les digo, cuando una función es diferenciable en a, Tiene que ser continua, no tener la recta tangente y no tener picos ni vértices. bueno, ahí utilizo el recíproco usted, ¿verdad? De lo que habíamos dicho, y eso no es una mala idea. Utiliza el recíproco de esto, porque aquí dijimos cuando no es diferenciable. Entonces usted solo lo quitó, lo invirtió esto, y dijo, bueno, una función sería diferenciable si es continua ahí, si no tiene vértice o no tiene recta tangente vertical ahí en ese punto. Y eso es correcto. Pero lo deberíamos de buscar un poco más sencillo. Una función es continua en A cuando los límites laterales, límites laterales no. Las derivadas laterales son iguales en A. F' por izquierda y f' por derecha son iguales, entonces es diferenciable ahí. ¿Por qué me refiero a estas dos cosas? Porque en algunos ejercicios vamos a utilizar esas dos definiciones, lo que es continuidad y lo que es diferenciabilidad. Por ejemplo, aquí está el primer caso. Miren, determina el valor de las constantes m y n si existen, tal que la función f de x sea diferenciable en R. Entonces usted vea 1 aquí, lo que se prueba es la continuidad en ese valor, en menos 1. Y 2 aquí, ¿qué es lo que se prueba? La diferenciabilidad en x igual a menos 1. Son las dos condiciones para encontrar esos valores. Y en todos los problemas de este estilo, en todos se hace lo mismo. O sea, si me da una función seccionada con variables ahí para encontrar variables, así como esto, una función seccionada con variables que encontrar, voy a utilizar las dos definiciones, la continuidad en este valor y la diferenciabilidad en este valor. Entonces, hagámoslo aquí, expliquemos, vamos a ver, comentemos esto. La continuidad en x igual a menos 1. ¿Por qué menos 1? Es aquí donde se separan las funciones. Aquí es una cuadrática, una lineal. Entonces queremos saber en qué punto van a ser continuas. Es decir, queremos saber que si están separadas las podemos unir en ese valor.
Entonces ese valor es el que vamos a encontrar. ¿Cuál es ese valor? Pues la imagen de menos 1 debe ser igual al límite cuando x tiende a menos 1. Como la función es seccionada, vamos a tener que calcular límites laterales. F de menos 1 está en esta función. Va a ser 1 menos m más 3. Entonces va a ser menos m más 4. Aquí está la imagen. Y es igual al límite cuando x tiende por izquierda de menos 1. Cuando x tiende por izquierda de menos 1, hago lo mismo. Menos m más 4. Bien. Ahora vamos a calcular el límite por derecha. Por derecha de menos 1. Entonces calculamos, evaluamos, ya tomamos esta función porque por derecha viene a esta función. Entonces menos 4m más n. Aquí está, 4m más n. Ahora, estas dos deben de ser iguales. ¿Va? Estas ya son iguales. Entonces vamos a probar la igualdad de estas otras dos. Repito, estas dos ya son iguales. No es necesario compararlas. Pero este 4m más n tiene que ser igual a menos m más 4. Ese sí. Entonces encuentra una ecuación que sería 5m más n igual a 4. Bien, guarda esa información, la guarda, porque la va a utilizar o le va a servir para resolver el problema con otra información que va a encontrar aquí en diferenciabilidad en x igual a menos 1. ¿Qué vamos a probar en la diferencia? Si la función es derivable en x igual a menos 1, lo que vamos a probar son las derivadas laterales. Entonces vamos a calcular f' por izquierda de menos 1. Y es esto, utilizando la definición. Por izquierda de menos 1 voy a ir a ver. Es esta función menos la imagen que ya la tenemos aquí, sobre x menos x1. Acuérdense que en este caso sería x menos menos 1, que sería x más 1. Y luego hacemos las operaciones, que esto es trivial, porque ustedes lo saben hacer muy bien. X, y me queda una cuadrática arriba y una lineal abajo, siempre en x, ¿verdad? Bien. Observe que tengo x menos 1, como que agrupo aquí, ¿verdad? Paso este menos 1 al principio y paso las m para la derecha, ¿verdad? Entonces me queda esto así factorizado. Esta es una diferencia de cuadrado, le escribo así. Este es un factor común, lo escribo así, ¿verdad? Saco factor x más 1 y mire que se elimina. Me queda x menos 1 más m. Aquí, ¿ve? Elimino esto. Y lo que me queda es menos, evaluando en menos 1, me queda menos 2 más m. Esa es la respuesta del límite por la izquierda de menos 1. Es menos 2 más m. Ahora vamos a hacer el límite por derecha de menos 1. Hago lo mismo, tomo la función f de x menos f de menos 1. F de x sería por izquierda, sería esta. Oh, aquí tengo un error, ¿verdad? Por izquierda. Aquí es por izquierda, tomé por derecha. ¿Cómo está aquí? Ah, no, está bien. Por izquierda es esto. Aquí, ¿ven? Esta función. Y esta es la que tomé aquí, ¿ven? Perfecto. Ahora por derecha de menos 1 va a ser la otra función. Va a ser menos 4mx más n por derecha de menos 1. Estamos aquí. La función menos la imagen, que ya la tenemos, la imagen, aquí está la imagen, solo la estamos usando. La imagen está aquí, ¿ven? Entonces solo lo usamos aquí, ¿ven? La función menos la imagen sobre x menos x1, que sería x más 1. Recuerden que es la fórmula que estamos usando para los que todavía están ahí pensando. Y el profesor, ¿qué está haciendo ahí? Es una función, la derivada que se encuentra por el límite cuando x tiende a x1 de f de x menos f de x1 sobre x menos x1. Esa es la fórmula, esa es la que estoy usando. Bien, hacemos las cuestiones algebraicas aquí, sumamos y restamos. Y lo que encontramos es esto aquí. ¿Ve? Observe que ya cuando sale esto del paréntesis me queda esto aquí. Pero observe lo que va a pasar ahí.
que tenemos m más n menos 4, pero vamos a ver qué valor tiene ese menos 4 aquí, ¿ve? Este 4 lo podemos usar aquí, ¿ve? Este 4 que está aquí, ¿ve? Observe. 4 vale 5m más n. Entonces ahora este 4 que tenemos aquí lo vamos a cambiar por 5m más n. Aquí está el marcadito en rojo. 4 es igual a 5m más n que salió de la continuidad aquí, ¿ve? De la continuidad sale que 5m más n es igual a 4. Entonces ese valor lo puede usar aquí, ¿ve? 4, cambio el 4 que sale aquí por 5m más n, luego me queda esto. Menos 4mx menos 4m, saco factor común, elimino los factores de arriba y abajo, idénticos, arriba del numerador y denominador, y me queda menos 4m. Este 4m tiene que ser igual a menos 2 más m. No está completo ahí. Aquí está, perdón. Entonces ve aquí, ve. Como las derivadas laterales deben de ser iguales, dice entonces igual o menos 2 más m menos 4m. Paso las m a un lado y los números a otro lado y luego me queda que menos 5m es igual a menos 2 y m es igual a 2 quintos. Con ese valor, m igual a 2 quintos, puedo encontrar cualquier otro aquí. ¿Ve? Meto este valor en 5m más n igual a 4. Le pongo aquí 2 quintos y encuentro que n vale 2. Ahí está. Todos esos ejercicios que son de funciones seccionadas que me piden más bien valores o me piden valores de variables que están dentro ahí de la función seccionada se resuelven con estas dos definiciones. Con la definición de continuidad y utilizo lo que encuentro en la continuidad en la diferenciabilidad, en la derivada aquí. En algún momento puedo necesitar la información que me sale aquí en la continuidad. Debo de ir ahí observando en qué momento puedo usar aquello que está aquí. Está aquí en la continuidad. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen pregunta, miren esto. Ahí está otro. Miren. Espere, yo sí tenía una pregunta. Diga. Me perdí en la parte que cambia el 4 por 5m más n. Bueno, aquí está, este 5m más n igual a 4 sale de la continuidad, ¿verdad? Por derecha de 1. Aquí sale 5m más n más 4 y les repito que uno cuando ya está en la derivada debe de ir observando en qué momento puede usar esta información. Entonces llega un momento aquí donde usted va calculando la derivada y se encuentra con el menos m más 4. O más bien con el 4 aquí, ¿ve? El 4. Encuentra el 4 y entonces usted dice, bueno, pero arriba tengo algo para ese 4. Ese 4 lo puedo cambiar por 5m más n, porque equivalen a lo mismo. No sé si esa es la confusión. Si me dicen que 4 vale esto, al 4 lo puedo cambiar por eso, ¿verdad? Entonces cambiamos ese 4 por 5m más n. De ahí lo demás es una cuestión así como sumar, restar, términos semejantes. Y luego lo que le queda es menos 4m. Menos 4m es la derivada por derecha y menos 2 más m es la derivada por izquierda. Estas derivadas tienen que ser iguales y eso es lo que se hace ahí. Bueno, gracias, Lee. Está bien. ¿Otra pregunta? ¿Algo otra pregunta?
Todo claro, licenciado. Bien, ahora este es para que lo hagan ustedes. No, lo vamos a ver también para que vean que se confirma lo que estamos diciendo. No vamos a desaprovechar la oportunidad de lo que estamos diciendo y reafirmarlo aquí, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí me dan una función seccionada para que encuentre los valores de A y B y luego está el valor aquí a la derecha. Entonces lo que voy a ver son dos cosas. La continuidad en 2 de esta función en 2 y la derivabilidad en x igual 2. Mire que hago exactamente lo mismo. La continuidad en 2 y la derivabilidad en 2. Como ustedes me siguen ahí en las cosas y en los resúmenes y ustedes van siguiendo eso, porque en matemáticas no se puede de otra forma. Hay que ir siguiendo los pasos, leyendo, revisando. No se pierden mucho tiempo para volver a revisar esto, 30 minutos lo más, y usted va reafirmando cada cosa que se dice. Y el siguiente día, si hay una duda, hacer los planteamientos. Como me van siguiendo en esto, ya saben que continuidad en x igual 2 significa la imagen igual al límite. Así es matemática, va a repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo, porque las cosas ya están hechas. Y no todas las cosas están hechas. Ustedes hagan esa diferencia entre estudiar matemática, que las cosas están hechas, y estudiar sociología, que las cosas no están hechas. Hay que analizarlas. No es fácil analizar un fenómeno social. Probablemente no es fácil tampoco estudiar cosas que ya están hechas. Probablemente digo, porque no quiero pecar así como de altanero, porque tampoco ha sido fácil para mí. Entonces, pero esa es una diferencia sustancial. En matemática las cosas están hechas. Entonces, lo que tiene que hacer usted es ser organizado. Esa es la base fundamental de la matemática, ser organizado. Porque si esto se lo he dicho 10 veces y no lo ha captado, es porque hay algo ahí que tiene, ¿verdad? Continuo en x igual 2, la imagen igual al límite. Por si acaso están pensando en que es mentira, les acabo de preguntar esto, pues, y no fueron contundentes. Entonces, quiere decir que todavía no lo han captado completamente. Entonces lo volvemos a decir. Probemos la continuidad en x igual 2. La imagen igual al límite. F de 2, voy a buscar la función en 2. Evalúo aquí 4a menos 2b más 3. Ahí va a estar. F de 2, 4a menos 2b más 3. Perfecto. Ahora, tratamos de ahorrar un poco y decir que el límite por derecha de 2 va a ser igual a la imagen en 2, porque como aquí está en mayor o igual que 2, entonces aquí solo lo decimos. El límite por derecha en 2 va a ser igual a 4a menos 2b más 3 como la imagen, porque están en la misma función. Entonces solo nos quedaría encontrar el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, que es esta función. Cuando x tiende a 2 por izquierda es 2a. Ahí está, miren. 2a tiene que ser igual a 4a menos 2b más 3. No comparo este con la imagen porque ya son iguales. Solo vamos a comparar con 2a. Entonces 2a y me queda esta ecuacióncita y se le marca en rojo. Mire, 2a menos 2b igual a menos 3. Y esa es muy probable que la necesite en la diferenciabilidad en x igual 2. Y lo dije recién que usted debe de ir observando en qué momento puede necesitar esta información. Y es la parte donde el estudiante quiere que le dé más explicación de la que necesita. Tiene que ir observando en qué momento va a necesitar esta información.
No se lo puedo decir de otra forma porque no hay ahí una receta para eso. Ni hay una alarma ahí que va a sonar cuando ahí está, ¿ve? Sino que usted debe de ir observando en qué momento va a necesitar esto. Entonces dice, derivabilidad en 2. Las derivadas laterales deben de ser iguales. Entonces coloca, vamos a calcular la derivada por izquierda. Esta es otra cosa. Siento en algún momento que el estudiante confunde el límite, la continuidad con la derivabilidad. La derivabilidad se usa límite, pero es otra cosa. Entonces va a ser la función, como es por izquierda, agarro ¿cuál función? A de X. Entonces la función menos la imagen, y la imagen está aquí, ¿ve? 4a menos 2b más 3, esa es la imagen, menos la imagen sobre X menos 2, ¿va? Acuérdense que aquí es X menos X1 en la definición. Hago los productos de eso y observo que esto, 4a menos 2b más 3, aquí es igual a 2a, miren. 4a menos 2b más 3 igual a 2a, entonces lo puedo cambiar por 2a. Aquí está, ve, arriba. 4a menos 2b más 3 igual a 2a, entonces cambio 4a menos 2b más 3, que es la imagen, por 2a, porque dice que son iguales aquí, ¿ve? Lo cambio, y lo que me queda, hago la operación a x menos 2a sobre x menos 2. Si saco factor común, a me queda x menos 2, se va el x menos 2 de arriba y me queda a nada más. Ahora voy a encontrar, voy a calcular la derivada por derecha de 2. La función por derecha es ax cuadrado menos bx más 3, aquí está. Menos la imagen, que es la misma, la imagen, o sea, f de 2, ya está calculado aquí, ¿ve? Es 4a menos 2 más 3, 2b más 3, aquí está. 4a menos 2b más 3, la imagen. La función menos la imagen sobre x menos 2. Y hago las operaciones aquí, a x cuadrado menos bx más, vamos a ver el 4a, el 3 se elimina con este menos, el ax cuadrado menos 4a menos bx, el 3 se elimina y me queda el bx y el 2b, que están aquí. Los agrupo, los que tienen a un lado, los que tienen b a otro lado, para sacar factor común a y b. En el primero, x cuadrado menos 4. En el segundo me queda b por x menos 2. Y aquí lo convierto en una factorización de diferencia de cuadrado, que es x menos 2 por x más 2. Y observo que x menos 2 está en los dos términos, en el primero y en el segundo. Saco factor x menos 2 y lo que me queda a por x más 2 menos b. El factor de abajo se fue con x menos 2. Solo queda a por x más 2 menos b. Y entonces aquí evalúo y me queda 2 más 2, 4a menos b. 4a menos b tiene que ser igual a ¿quién? A a. 4a menos b es igual a a. Aquí está. 4a menos b igual a a. De donde sacamos que 3a menos b igual a 0. Ahí tengo una ecuación, 3a menos b igual a 0. Pero ya tenía otra aquí, ¿ven? Tengo 2a menos 2b igual a menos 3. Entonces lo resuelvo como un sistema. Las llavecitas significan que es un sistema. 2a menos 2b igual a menos 3 con 3a menos b igual a 0. Las llaves indican que es un sistema. Entonces, por eliminación, multiplico por menos 2 abajo y me queda 6a más 2b igual a 0. Y le sumo la de arriba sin tocar nada, ¿va? 2a menos 2b igual a menos 3. Lo sumo, se hace 0. Me queda menos 4a igual a menos 3, de donde encuentro que a igual a 3 cuartos. Con ese valor de 3 cuartos, uso una de estas, cualquiera, le cambio al b por 3 al a por 3 cuartos. Y tengo esto. El b pasa al otro lado, es este. Y b vale 9 cuartos. ¿Alguna pregunta?
Cuando está utilizando la derivada por la derecha, ¿por qué no hizo el cambio al principio en 4a menos 2b más 3? ¿Por qué no decidió ahí hacerlo? Eh, Dejarlo como 2a. sí, algo así como hay cuestiones bastante subjetivas porque uno también de alguna manera no puede hacer de lado que fue estudiante, ¿va? Y yo quería que el profesor me dijera por qué tomaba decisiones así. Y uno se queda corto como profesor, como docente, se queda corto a una explicación como esa. Yo siempre, la respuesta siempre lo digo con honestidad, digo, porque lo que me pasó lo trato de expresar a ustedes. Esto no viene de otro lado más que de experiencia, de la práctica. O sea, yo visualizo aquí que 2A no me sirve. Coloque 2A aquí mentalmente. 2A. ¿Qué va a tener? Un AX cuadrado con 2A menos BX más 3 y no es factorizable. O sea, uno lo visualiza, pero ¿cuándo lo visualiza? Cuando ya tiene experiencia. En el otro se ve más claro que si tengo AX y 2A se va a X menos 2. O sea, esto de escribirlo aquí está más ligado a la cuestión pedagógica. O sea, lo escribo porque tengo que explicarlo. Pero si estoy resolviendo el ejercicio en un paso, en 2 pasos, uno llega ahí porque lo puede ver. Y eso de visualizar una respuesta de un ejercicio está relacionado con la práctica, no con otra cosa. Probablemente hasta le puedo decir que probablemente lo cambié también por 2A y me di cuenta que no, pero recuerde que aquí estos los manchones no van a aparecer aquí, ¿va? ¿Me entiende? Probablemente lo cambié por 2A, pero no me encontré que me servía. Entonces lo cambio por el otro y ese sí me sirve para darle una idea. No quiere decir que lo haya hecho de una vez y ni siquiera me acuerdo, pero es muy probable que haya cambiado por 2A, como dice usted, y me haya dado cuenta que me queda una función que no me lleva a ningún lado. Entonces lo cambio por el otro y me encuentro que lo puede resolver. Siempre se puede resolver, siempre se puede resolver, solo hay que hacer el cambio adecuado, ¿va? Visualizar el cambio adecuado. Gracias, Ali. Bien, hasta aquí vamos a quedarnos hoy. Acabo de ver una noticia ahí lamentable y no la voy a dejar de decir porque para mí es el mejor profesor que yo, o fue el mejor profesor que tuve, y para muchos, comentando, fue el mejor matemático que ha habido en Honduras y acaba de fallecer y lo acabo de ver ahí en un mensaje. Y entonces trabajó más de 40 años en el departamento, pero se había retirado por enfermedad hace como unos 10 años. Entonces falleció el doctor Oscar René Montes Rosales. El doctor Montes siempre se le conoció con ese nombre. Un profesor brillante, ¿va? Es lo mejor que he visto en mi vida. Anécdota tras anécdota conmigo porque estuvimos muy cerca por muchos años. Cerca, siempre cerca, juntos, tomando café. Yo le dije un día, se quiso molestar porque le dije que había aprendido más en los cafés con él que en las aulas de clase, ¿va? Y no estuvo tan de acuerdo en eso, pero es la verdad. Buenísimo en todas las áreas, ¿va?, de la matemática, en todas. Cuando fui a consultarlo en temas que él mismo me había dicho, mire René, yo en esta área no soy,
no me gusta, me dice, porque le pregunté en determinado momento, profesor, ¿y por qué estadísticas usted nunca lo vi dando cursos de estadística? Mire, René, la estadística no me place mucho, no es mi fuerte. Pero cuando yo estaba estudiando la maestría en matemáticas, tenía un trabajo de estadística. Y fui donde él. Y no tuvo problema. Igual que en las otras áreas. Era un tipo brillante. Que en paz descanse el doctor Montes. Nos vemos mañana. Gracias, Lick. Feliz día, Lick. Feliz día, licenciado. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día.